4 reconocidos delincuentes fueron detenidos hoy en Matina tras enfrentarse a la fuerza pública con un fusil de asalto AK-47. En esta semana, el OIJ iba a detener a 2 de esos sujetos por su aparente nexo con el robo de camiones repartidores. Una vez más, en el Caribe norte del país, la delincuencia pretendió salirse con la suya. La fuerza pública de Batán hacía un cumplimiento en carretera cuando todo se salió de control. En el sector de Estrada logra la intervención en la cual aprende 4 sujetos, decomisa 2 motocicletas y 2 armas de fuego. Una de ellas un fusil de asalto AK-47 y una pistola 9 milímetros. Cabe destacar que los 4 sujetos aprehendidos cuentan con amplio expediente criminal, principalmente por delitos contra la propiedad, robo de combustible, portación ilícita de armas y almacenamiento de droga, entre otras. Este es el expediente de los 4 detenidos de acuerdo a las autoridades. Durán Fallas, robo de combustible y hurto agravado. El otro detenido, de apellido Naranjo Jarquín, robo agravado con arma de fuego. Chávez Cambronero, el tercer detenido, almacenamiento de droga, robo agravado, portación ilegal de arma permitida. Y Cortés Ramírez tiene varios robos agravados a su haber. Pero según el OIJ ya estaban en la mira por otras causas, al menos 2 de estas personas detenidas. Llegan 2 sujetos más en motocicleta, creemos que es para intentar liberar a estos sujetos, llegan con un arma AK-47 y intentan disparar a los compañeros de fuerza pública, siendo que el arma se les atasca en ese momento y no lograron hacer las detonaciones. Los 2 sujetos fueron detenidos, estos mismos sujetos estaban siendo investigados por OIJ, un sujeto de nombre Giancarlo y otro sujeto de nombre Heisen, por delitos asociados a lo que es robo de camión repartidor. Posteriormente llegan 2 sujetos más con pasamontañas, en este caso les disparan a fuerza pública también repele la acción y estos 2 sujetos se escapan de la escena y no son detenidos. Asimismo podemos denotar en lo que es el decomiso que continúan utilizando armas de grueso calibre como lo son la AK-47, armas de 9 milímetros y demás, cuyos documentos son falsos o no tienen, y aquí también podemos demostrar que el narcotráfico. Los oficiales de la Policía Penitenciaria hicieron un hallazgo poco común en el Centro Penal Jorge Arturo Montero Castro, conocido como La Reforma. Se trata de una caja de leche ubicada cerca de la malla que colinda con la cocina del penal, la cual contenía drogas y celulares, lo que puso en alerta a las autoridades. El descubrimiento se produjo cuando un oficial notó la caja en un lugar inusual y alertó de inmediato a sus compañeros. Al revisar su contenido encontraron 548 gramos de aparente marihuana, 233 gramos de aparente cocaína, 2 teléfonos celulares y un paquete con papel tipo boleta. Los objetos fueron levantados y trasladados a la oficialía de guardia para los trámites correspondientes. Las autoridades investigan el caso para determinar el origen de la droga y cómo ingresó al centro penitenciario. Y la violencia en nuestro país no cesa porque hace pocos minutos se reportó otra balacera en la zona de Cieneguita, esto en Limón, específicamente cerca de la escuela del sector y la zona conocida como La Laguna, en las inmediaciones del Mercadito Colón. Fuentes locales detallaron preliminarmente, eso sí, que al menos 2 personas habrían muerto durante el ataque, situación que está también por confirmar por parte de las autoridades, y eso provocó un despliegue masivo de ambulancias y unidades del OIJ que se mantienen todavía en el lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes. Las autoridades instan a la población a mantener primero la calma y evitar acercarse a la zona mientras se esclarecen las circunstancias del hecho. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y la identidad de las víctimas, y la noticia se mantiene a esta hora todavía en desarrollo. La policía implementó una nueva estrategia en la capital con el fin de combatir el robo de vehículos, que incluye recorridos constantes y el uso de videos para identificar automotores reportados como robados. Este trabajo coordinado entre distintas unidades policiales permitió recuperar 3 vehículos sustraídos tan solo minutos antes y también detener a los sospechosos. En la capital, la rapidez y coordinación de la policía volvió a marcar la diferencia.
Un vehículo recién robado fue recuperado y su presunto responsable detenido gracias a un operativo estratégico que combinó cierre de calles, seguimiento intensivo y tecnología de un video para identificar automotores con denuncia de robo. Varios puntos de tráfico de drogas que han venido fortaleciéndose a través de los llamados búnker. Varios puntos de la ciudad están siendo intervenidos en conjunto por policía municipal, en algunos casos con fuerza pública, en otros casos con policía judicial. En todos los casos, lo cierto es que lo que se busca es la erradicación de estos puntos de tráfico de drogas. La acción de la fuerza pública demuestra que detrás de cada alerta hay oficiales comprometidos, dispuestos a proteger a los ciudadanos y frenar la delincuencia antes que cause más daño. El sospechoso ya fue remitido a las autoridades judiciales, mientras que el automóvil volvió a manos de su dueño. Y así también tenemos lo que es en menos cantidad de incidencia, lo que son vehículos para robo, digamos, para robo de tráfico de drogas, ¿verdad? Transportar droga, transporte de armas o dinero. Y en muchos casos también tenemos lo que son la sustracción de vehículos para otros delitos, ¿verdad? Ya sea cometer asaltos, cometer un robo en una vivienda, a un local comercial, o asimismo también para sicariato, ¿verdad? Muchos de estos vehículos, posterior a que son robados, los utilizan para cometer otro delito y posteriormente son localizados, ¿verdad?, en una calle ahí desolada. Este operativo no solo es de recuperar vehículos, se trata de recuperar la tranquilidad en una ciudad casi perdida por la inseguridad. En los últimos 5 días se recuperaron 15 vehículos en plena vía pública. En temas de política, el presidente Rodrigo Chávez no irá al Congreso para la votación del posible levantamiento de su inmunidad el próximo lunes 22 de septiembre. El mandatario pide a sus seguidores que hagan lo mismo, pues considera que todo el proceso es una comedia. No me presentaré al Congreso a hablar, a interactuar con este tema absurdo de Arias y sus secuaces. Uno de los argumentos del mandatario para ausentarse de la sesión del próximo lunes en la Asamblea Legislativa es que el testigo de la corona, Cristian Bulgarelli, a su criterio, carece de credibilidad. No voy a ir sencillamente porque esto no tiene ni pie ni cabeza, no es más que un montaje con un testigo de la corona al que no se le puede creer absolutamente nada. Para levantar la inmunidad se requieren al menos 38 votos. Frente Amplio apoya que se levante el fuero. Hay elementos suficientes para considerar que estamos ante la presencia de un caso que debe continuar en los estrados judiciales, donde se demuestre inocencia o culpabilidad, donde se evalúe a profundidad las pruebas que se presentan. El candidato presidencial de la Unidad, Juan Carlos Hidalgo, pidió a la fracción social cristiana apoyar el levantamiento. Pero cabe recordar que Leslie Bojorges dijo semanas atrás que su voto será en contra. Otros legisladores se mantienen en análisis. Continúen esa preparación para tomar la decisión final, que como costarricenses tenemos que respetar. Nuestra fracción continuará su proceso interno de reflexión y discusión con la misma seriedad institucional que nos guía. Será el próximo lunes cuando la fracción termine de consolidar una posición formal sobre este tema de alta trascendencia para el país. El voto de los independientes sería clave para definir el rumbo que tome el caso. Y ante los problemas recurrentes que afronta el país en materia de infraestructura, es clave conocer qué proponen los candidatos a la presidencia de la República. Lo vemos todo el detalle en la siguiente información. El candidato verdiblanco Álvaro Ramos recuerda que la ciudadanía demanda soluciones fuertes y rápidas. Tenemos que ver qué es lo que frena, qué es lo que hace lento todos los proyectos. Y ya sabemos que el problema de expropiaciones, el problema de contratación pública y el problema de las alianzas público-privadas, que son muy difíciles de realizar en Costa Rica. Ana Virginia Calzada del Centro Democrático Social propone hacer ciudades amigables dirigidas a las personas adultas mayores. Que los costarricenses ya dejen de penar por estas calles en las cuales estamos circulando, que están abarrotadas. Un día que llueve, uno puede pasar 2 o 3 horas como si estuviera en un parqueo. Y yo creo que eso le quita de calidad de vida al costarricense. Boris Molina de Unión Costarricense Democrática le apuesta a la construcción de aeropuertos, carreteras y escuelas.
fortaleciendo al ICE, que es la mejor constructora de todo Centroamérica. Vamos a dotar a la banca estatal de la posibilidad de sacar lo que se denominan bonos de titularización. ¿Y quiénes van a ser los inversores? Los fondos de pensiones complementarias, podría ser Jupema también. Luz María Alpizar, de Progreso Social Democrático, y Claudio Alpizar, de Esperanza Nacional, consideran clave una adecuada infraestructura para mantener el turismo. Dedicarle a la red vial nacional estas carreteras que nos permiten la movilidad dentro del país, sin dejar de lado todos aquellos enfoques que vengan a fortalecer la descarbonización del transporte que tanto necesita Costa Rica. El turismo ocupa la mano amiga de la infraestructura, y la infraestructura en nuestro país viene estando muy mal, es muy precaria, sobre todo en los caminos vecinales para desarrollar ese turismo rural. Pero por otro lado también las principales vías de nuestro país atentan contra la seguridad. Ronnie Castillo, de Aquí Costa Rica Manda, afirma que los ticos están cansados de infraestructura que no avanza. Nosotros pensamos trabajar en alianzas público-privadas y en concesiones modernas, respetando los principios de contratación administrativa que permitan generar la infraestructura que Costa Rica necesita sin aumentar el endeudamiento del país. Natalia Díaz, de Unidos Podemos, está preocupada por la gran cantidad de huecos en las calles y aceras. Tranquilidad, los proyectos grandes que ya están en marcha se van a continuar. Esto no se trata de inventar la patria cada 4 años. Pero dígame una cosa, ¿qué pasa con las calles por donde usted transita todos los días? Huecos, falta de marcación, falta de iluminación. Eliezer Feinsack, del Partido Liberal Progresista, confía en las alianzas entre el sector público y el sector privado. Hay que empezar por hacer una transformación profunda del Ministerio de Obras Públicas, cerrar los consejos, eliminar las duplicidades y volverlo una institución bastante más eficiente. Reconocer que el Estado no tiene los recursos necesarios para desarrollar todos los proyectos de infraestructura. Los otros candidatos fueron consultados, pero al cierre de edición no recibimos sus respuestas. Cambiamos de noticia y vamos al área de transportes porque Costa Rica contará con su primera flotilla de buses eléctricos. El tema fue confirmado por el presidente de la Cámara Provincial de Autobuseros, Miguel Zamora. En entrevista con Diario Extra, el jerarca indicó que las nuevas unidades recorrerán el trayecto metropolitano de la Ruta 10 en el sector de La Uruca y el centro de San José, un corredor estratégico por su alta demanda de usuarios y su potencial para demostrar los beneficios de un transporte libre de emisiones. Se espera que la operación de estas unidades se dé a partir del próximo mes. Va a ser una innovación a partir del mes de octubre. Basta hoy solo una firma y un documento para hacer el desalmacenaje ya de las primeras 20 unidades. 5 que estarán llegando en un mes más, para 25 unidades en total iniciales en operación completa, tecnología limpia y el plan propio de la empresa y el grupo Tracopa, que es parte, Viusa es parte del grupo Tracopa, nos trae el beneficio para la comunidad en general de que a un máximo un año el 100% de la flota será totalmente eléctrica. Bueno, y precisamente queremos ampliar más sobre este tema, un tema que además hemos dado seguimiento en nuestras diferentes plataformas, en el Diario Extra, también veíamos en Extra Radio unas declaraciones sobre esta nueva flotilla de buses eléctricos que ingresará al país. Y agradecemos la presencia esta noche del señor Bernal Rodríguez, representante de Canaubus, Cámara Nacional de Autobuseros, por conversar con nosotros acerca de este tema. Don Bernal, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, muchas gracias por la oportunidad. Don Bernal, como bien lo hemos venido informando, es todo un reto para el país, para el sector autobusero, implementar e incorporar cada vez más autobuses eléctricos en el país. ¿Cuáles son esos principales retos que podría usted mencionarnos que pues hacen un poco complicado y pues un proceso lento incorporar flotillas de buses eléctricos en nuestro país? Sí, claro, muchas gracias. Tal vez empezar diciendo que vamos a felicitar a la empresa, ¿verdad? Me parece que la empresa Viusa está, el Grupo Tracopa, como decía don Miguel, está dando una señal en el camino correcto. O sea, hacer esto es una inversión muy significativa en medio de, como usted bien lo dice, de las dificultades en las que está
y como lo decía recién en el Congreso, en la crisis económica en la que está la actividad del transporte público. Entonces, ver estos cambios, estos rumbos nuevos, son importantes para dar un mensaje claro a la población de que el transporte público puede seguir adelante, tiene una agenda y de aquí al cierre de década tiene muchísimos hitos por cumplir. Y sobre las dificultades, ahí tendremos muchos temas que podríamos verlos. Básicamente tenemos problemas estructurales, ¿verdad? Desde el punto de vista de los diseños con los que el transporte público opera. Es una ley de 1965, o sea, es una ley ya que va a ser ya adulta mayor, digamos, si pudiéramos decirlo de esa manera. Ha cambiado mucho la forma como nos movilizamos actualmente. Tenemos una situación de baja demanda en todo el sistema, en rutas metropolitanas y por supuesto que fuera del área metropolitana también. Y por supuesto, en el caso de los eléctricos, el alto grado de inversión, que eso es un asunto significativo, máxime, que es un cambio absolutamente disruptivo en la forma en la que entendemos cómo se opera una empresa autobusera. Básicamente, son equipos muy costosos que requieren muchísimo entrenamiento, que requieren una comprensión distinta. Es el siguiente nivel del transporte. Así es que, por supuesto que me gustaría compartir con ustedes, digamos, todos los retos que nosotros desde la organización vemos para seguir, digamos, copiando las buenas prácticas en otros países y que podamos dar ese paso decisivo, definitivamente. Don Bernal, ¿cómo podríamos también entender como parte de esos desafíos y retos que usted mencionaba ahorita, por ejemplo, la flotilla vehicular? En este momento, principalmente automóviles, estamos hablando de más o aproximadamente 30,000 vehículos eléctricos en nuestro país. Ha avanzado y es modelo el país en esta situación de carros, vehículos eléctricos, no así en autobuses, donde el país quizá ha quedado rezagado en este aspecto. En el tema de la flotilla vehicular se tienen incentivos, ¿verdad?, para que las personas puedan adquirir este tipo de unidades. En el caso del transporte público, ¿existen ese tipo de incentivos o es algo que más bien, al no estar contemplado en ese momento, impide que las empresas autobuseras puedan acceder a este tipo de autobuses? Sí, eso que usted señala es muy valioso porque efectivamente en Costa Rica ha decidido generar muchísimos incentivos a los vehículos privados. Y eso es una agenda que lleva 8 años activa, en la ley de promoción de vehículos eléctricos, pero todo ese beneficio se fue a vehículos privados. Por eso el gran caso de éxito en la transformación y en la electrificación de flota. No así en la parte del transporte público. Ahí hay realmente como decíamos reciente en el Congreso, un abandono de la actividad. En realidad, estos activos que ustedes ven, estos autobuses, más o menos tienen una relación al inicio, cuando se empezaba a hablar de esto, de 3-1 en términos de precio respecto a un autobús normal. Con el mercado y la competencia, pues eso ha venido disminuyendo, pero si bien es cierto, por un lado los precios están disminuyendo, los incentivos que tienen los empresarios es lo que no aparecen todavía. Todavía tenemos dificultades para accesar a los financiamientos. Estos tipos de inversiones requieren una amortización diferenciada respecto del plazo concesional y sobre todo lo que se requiere para poder pagar estas inversiones es que las personas regresen al sistema. Aquí hay varias cosas que a nosotros nos preocupan, decíamos, sobre esos hitos que se vienen, porque la agenda de electromovilidad está para justamente cierre de década, en 2030 hay una meta y me parece que vamos bastante atrasados en transporte público y bueno, estos son, tal vez de lo que quisieras resaltar es que esto de la empresa Viusa no es un pilotaje, que es distinto, esto ya es operación de ruta. Y esto es muy importante porque ya no es un asunto teórico, ya no es algo que cómo podría ocurrir, sino que, bueno, ya la empresa tomó la decisión de ir al frente. Entonces, bueno, a pesar de las situaciones, bueno, la empresa está haciendo este gran paso, pero los incentivos siguen sin existir. Y justo, más bien hay proyectos de ley en la corriente legislativa que buscan seguir premiando el uso del vehículo privado.
bueno, yo creo que todos padecemos la pérdida de tiempo que hay en las carreteras y justamente deberíamos, por el exceso de vehículos que hay ya, bueno, y todavía queremos darle más incentivos. Bueno, creo que la solución en todos los países del mundo ha sido siempre buscar cómo privilegiar el transporte masivo, entiéndase tren, autobuses o todos los mecanismos que puedan mover miles de personas en un solo momento. Eso es lo más eficiente. Sin embargo, aquí estamos un poco, todavía nos cuesta entender esa parte. Don Bernal, usted lo mencionaba también con respecto a infraestructura, ¿qué nos falta como país para poder incorporar flotillas de buses eléctricos? Y si usted considera que sería, por ejemplo, más útil para rutas cortas, por ejemplo, en el área metropolitana, ¿es ahí donde probablemente vayamos a ver el efecto inmediato de tener más buses eléctricos por esta razón? Sí, sí, efectivamente. De hecho, tiene que haber economías para todos, para el empresario, para el operador, digamos, el proveedor de la energía, en este caso las empresas. Claramente tenemos algunos datos que nos ayudan también a entender por qué esto debería ser más metropolitano. Prácticamente más de 1.500 autobuses circulan en lo que se llama en lo que es el área metropolitana de San José, que básicamente es el casco metropolitano. Ahí se moviliza el 50%, un poquito más del sistema de transporte de las personas diariamente. Entonces tiene todo el sentido del mundo buscar donde está más masificado y además que estas inversiones requieren que estén centralizadas. Por supuesto que es más económico, más eficiente para los proveedores de energía hacer unas estaciones en ciertas zonas del área metropolitana para que tengan estas capacidades de abastecimiento. Para si vemos la ruta hacia otros lugares más lejanos, ya entiendas el GAM, que es más amplio y fuera del país todavía, eso posiblemente requerirá soluciones de alguna manera distintas, posiblemente focalizadas. Pensemos de pronto, zonas como Liberia, pensemos zonas como Limón, provincias como Limón, Pérez Celedón, San Carlos, cierta parte del Pacífico, donde posiblemente haya que hacer alguna especie digamos, de aglomeraciones para poderle dar más sentido económico. En todo caso, también esperamos que no solo se sigan dando cambios en la parte de los autobuses eléctricos, sino también que se siga mejorando también en la parte del acceso a los autobuses, incluso todavía que están en combustión, que hay tecnologías que son muy limpias. Ahorita el reto es que sean eléctricos, pero siendo realistas, me parece que la electrificación va a ser en el área metropolitana de San José, en el 1.500 autobuses posiblemente, que además ya son 30% de todos los autobuses del país. Tenemos un sistema de 4.500 autobuses, entonces estaríamos electrificando un tercio, donde, insisto, se moviliza más del 50% de la demanda diaria y tiene todo el sentido del mundo que se haga en esta zona. Don Bernal, ¿cuánto vendría a cambiar la dinámica actual? Ya lo indicaba usted, por ejemplo, en el tema de mantenimiento, la preparación y capacitación para los mecánicos de las empresas autobuseras, porque es totalmente otro mundo, otra dinámica. Pero para esa flotilla también en particular, que ya en octubre la tendremos en esta ruta Josefina, y ese tercio que de aquí al periodo que usted decía esté funcionando, ¿cómo vendría a modificarse, por ejemplo, en el tema del cálculo tarifario, donde el precio del combustible es uno de los factores que se utiliza para establecer los ajustes de tarifa de los autobuses, principalmente el consumo de diésel? Al ser eléctrico ya existe una determinada y diferenciada estructura tarifaria para calcular esos ajustes, ¿o es algo que todavía incluso no está definido en nuestro país? Sí, en ese sentido, la autoridad reguladora de la Intendencia de Transportes ha estado trabajando en un modelo tarifario para calcular los costos de este tipo de inversiones. Efectivamente, ahí no tenemos tantos costos vinculados con combustibles y asociados, sino son otro tipo de variables. Lo que hemos encontrado nosotros, analizando la tecnología, es que sí hay una eficiencia notable en los costos, fundamentalmente los costos variables, por ejemplo, combustibles, aditivos y cosas de este tipo. Eso hay además de que el autobús eléctrico versus uno de combustión tiene muchísimo menos partes, es mucho más sencillo.
Entonces eso le resta elementos de costos, pero por supuesto que la parte fuerte acá es el tema de la batería y todo lo que corresponde con estos elementos, digamos que eso es la vida del vehículo mismo, ¿verdad? Entonces, es efectivamente las empresas que logren utilizar esta tecnología se van a encontrar con una disminución sustancial en sus costos operativos. Y claro, eso la otra parte sería justamente tener en cuenta que, bueno, es una inversión más alta en ese sentido. Ahora, efectivamente, sí, la autoridad reguladora está haciendo sus ajustes, los cálculos, está actualizando un modelo. Y aquí la cuestión sería tratar de que esa tecnología llegue y no impacte negativamente las tarifas en la medida de lo posible. Y esto es un reto porque en otros países que van liderando esto en América Latina, en Colombia, en Chile, estos autobuses se introducen y a la vez, simultáneamente, hay un subsidio público a la par para permitir que justamente los costos de esta inversión no afecten la tarifa como tal. Bueno, en nuestro país es muy especial en muchas cosas y en el transporte también. Somos el único país latinoamericano que no tiene subsidios de ningún tipo para la operación del transporte. Y esto es un asunto que, derivado de los nuevos rumbos a los que se demanda, básicamente electromovilidad, pues habrá que pensar en algún momento en ver cómo se puede hacer viable inversiones de este nivel con la demanda que existe actualmente. No es sencillo poder empatar esa ecuación, porque al final, si bien es cierto, la autoridad reguladora va a hacer un modelo especial para estos autobuses, al final del día se paga siempre por lo que pagan son los usuarios que utilizan los autobuses. Entonces, mientras eso sea así, por supuesto que a más alta inversión, claramente la tarifa va a tener que tener un ajuste ahí en ese sentido. Entonces, esperamos que los cálculos puedan ser lo más favorables posibles, pero hay que entender que si queremos seguir avanzando, ya no en una flota como la de la empresa Viusa, que son, bueno, ahorita 25, pero van a seguir aumentando, sino que podamos llegar a esos 1.500, ahí definitivamente tenemos que pensar en cómo poderle dar también una contribución como sociedad a nuestro sistema de transporte. Y eso es lo que tal vez hay que entender, es el sistema público de transporte, que es operado por empresas, sí, pero es un sistema público y nosotros deberíamos que esto se mantenga, por supuesto, robusto y pueda enfrentar estos retos. Bueno, y por supuesto que consultamos también con el Consejo de Transporte Público cuáles son estos retos. Uno de los temas, además, que preocupa es el financiamiento que requieren las empresas para poder hacer el recambio y todo lo que se requiere para obtener este tipo de flotillas. Y vamos a escuchar las declaraciones del señor viceministro de Transportes y Viabilidad, el señor Carlos Ávila. El principal reto que hemos encontrado para incorporar autobuses eléctricos en el país ha sido el financiamiento. ¿Por qué? Recordemos que en Costa Rica el servicio de transporte público no tiene subsidios. Eso implica que el empresario y el usuario tienen que garantizar la sostenibilidad del servicio a través del costeo del servicio y el cobro de una tarifa que cubra todos los gastos operacionales. La inversión de las unidades eléctricas es bastante onerosa e implica grandes inversiones. Muchas de las empresas, por efecto de pandemia, no han recuperado su capacidad crediticia. De ahí que sea necesario tomar otras iniciativas que hemos estado valorando para atraer esta posibilidad de cambio. ¿Cuáles son ellas? Bueno, a través del Banco Nacional se creó un fondo de inversión para adquirir recursos que permitan a los empresarios hacer la sustitución de la flota. Pero esto requiere esfuerzo y requiere tiempo para conseguir los inversores que estarán aportando los fondos necesarios de forma tal que se hagan atractivas las condiciones de crédito de una manera que no tenga un impacto negativo en la tarifa que pagan los usuarios. Don Bernal, nos queda menos de un minuto para el cierre, la conclusión y su análisis de lo dicho por el señor viceministro. Adelante. Sí, efectivamente, ese es un reto importante, el financiamiento, el acceso al financiamiento. Y tal vez recordar, insisto, que si queremos cambiar estas flotas, necesitamos cambiar partes estructurales del sistema. Y necesariamente tenemos que pensar en hacer cambios en la ley que incentiven más a las empresas a poder hacer esa transformación.
Muy bien, don Bernal, muchísimas gracias. Representante de la Cámara Nacional de Autobuseros, y conforme tengamos noticias sobre eso, pues estaremos teniendo acá más detalle en nuestra mesa de análisis en Extra Noticias. Muy buenas noches, don Bernal. Buenas noches. Y continuamos con otras informaciones, porque Costa Rica se consolida como el máximo exportador de pupas de mariposa en el mundo. Un negocio sostenible que tiene como principales mercados a Estados Unidos y Europa. El detalle en nuestra sección SOS Planeta. Costa Rica se ha convertido en el principal exportador mundial de pupas de mariposa. Este modelo no solo genera ingresos, sino que también impulsa la conservación, pues al usarse en exhibiciones y estudios, se evita que desaparezcan. Cuando hablamos de exportación de mariposas, hablamos también de conservación. Estamos en medio de un mariposario y lo interesante de esto es que Costa Rica es el principal exportador de pupas o crisálidas de mariposas en el mundo y su principal mercado es Estados Unidos. Todos los detalles a continuación. El liderazgo de Costa Rica en este campo no es casualidad. Décadas de investigación, libros y conocimiento científico han permitido entender y manejar de manera sostenible a estas especies, lo que convierte al país en un referente global. Se ha convertido en una opción para el turismo porque son lugares en los que se puede hacer turismo educativo, no solamente turismo por entretenimiento. Entonces se llevan un mensaje para poder concientizar a las personas qué está poniendo en riesgo a las mariposas, cómo estudiarlas, cómo cuidarlas, cómo usarlas. Entonces al final es un tema que Costa Rica, gracias a su gran conocimiento en las mariposas y muchos ticos y ticas preparados, hace que Costa Rica sea una industria y sea un líder a nivel mundial en el turismo con mariposas. Pero no se trata solo de exportación. El turismo también ha encontrado en las mariposas una gran oportunidad. Costa Rica tiene más mariposarios por metro cuadrado que cualquier otro país, y estos espacios se han transformado en aulas vivas para la educación ambiental. A Costa Rica lo caracteriza su biodiversidad. A mi espalda, una edificación que se usa como aula abierta. Es totalmente hecha de bambú y aquí se trae a niños desde preescolar en adelante para enseñarles y educarles sobre las mariposas. Gracias a una sólida legislación y a un sector científico comprometido, los mariposarios no son solo atracciones turísticas, sino centros de educación donde niños, jóvenes y visitantes de todo el mundo aprenden sobre la importancia de proteger a las mariposas y su hábitat. En números, podemos pensar que el 50% de todas las pupas que se exportan al año van directo a Estados Unidos. En Estados Unidos hay más de 88 exhibiciones, ¿verdad? Como zoológicos, parques temáticos que están comprando el 50% de las pupas de Costa Rica, y después como un 30% para Canadá, y el resto se distribuye en más de 20 países. Así, la combinación de exportación, turismo y educación convierte a Costa Rica en un líder mundial, mostrando que la biodiversidad puede convertirse en motor económico sin dejar de lado la conservación y el aprendizaje para futuras generaciones. Existen advertencias sobre el terreno y los riesgos cercanos. La municipalidad afirma que la obra ya tiene el aval y que requiere de un plan vial que garantice, eso sí, los accesos rápidos para los pacientes. Entre la esperanza de contar con mejor atención y las dudas por la ubicación y los accesos, la discusión entre los cartagineses sigue abierta. Muy contenta porque es algo muy necesario para la comunidad de Cartago, muy satisfecha. Ojalá que sea para bien, ¿verdad? Está un poco largo eso sí del centro. Correcto, eso sería una buena idea, que hagan una nueva infraestructura vial, porque las aglomeraciones y las presas son terribles aquí en esta zona. Ha desarrollado mucho y entonces y el asunto de los caminos se mantiene lo mismo. Bueno, y para la comunidad cartaginesa lo mejor. Nuestras tías, mamás y todos están saturados hospitales de arriba. Cartago necesita un hospital, sea aquí, sea en el centro, de donde sea. El Ministerio de Salud mencionó que existieron advertencias respecto a la ubicación cercana a una industria agroquímica. Sin embargo, la construcción ya tiene aval. Ya se va a gestionar, pero nuevamente yo quedaré, y este gobierno de la República, con la conciencia tranquila de que se advirtió y que ojalá y Dios así no lo permita, pero si ocurre una emergencia por estar colocado a 200 metros de una empresa o una industria agroquímica, bueno,
las personas que tomaron esas decisiones tendrán que ser los responsables de esa gestión. Nuevamente, esperamos que esto no se vuelva a repetir. Estamos mejorando normativa para que ese tipo de decisiones no queden así. Pero desde la municipalidad, el enfoque está en garantizar accesos rápidos. Se requieren obras viales como rotondas o pasos elevados para evitar congestión en caso de emergencias. Bueno, nosotros creemos que la construcción del hospital tiene que venir acompañada con un plan de gestión vial que debe desarrollarse. Particularmente creemos que en la intersección del Quijongo, que es una intersección compleja, debería o hacerse un paso elevado o hacerse una especie de rotonda, pero una estrategia que definitivamente garantice que la gente pueda llegar de manera más expedita. Nosotros hemos venido asfaltando varias de las vías cercanas a esta ruta. Hemos hablado recientemente con el Ministerio de Obras Públicas también. Se espera que las obras arranquen en octubre y se prolonguen durante 5 años. Mientras tanto, los cartagineses mantienen la esperanza de que el nuevo hospital responda a sus necesidades y se construya con los mejores estándares. Indignación, enojo y oposición total, ese es el sentir de algunos vecinos de Finca El Maderal, entre San Rafael de Montes de Oca y Mata de Plátano en Goicoechea, por el aparente proyecto de un relleno sanitario. Los habitantes se sienten preocupados por los posibles efectos que un botadero podría provocar en su salud, mientras que las municipalidades dicen que sería solo para reciclaje. Vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea y San Rafael de Montes de Oca se oponen rotundamente a lo que podría ser la creación de una zona de tratamiento de desechos que se ubicaría en Finca El Maderal. Quien está detrás de este proyecto es la municipalidad de San José para venir a tirar la basura a este lugar. Ellos no han querido dar la cara muy fuerte. Ellos han puesto de mampara a la municipalidad de Goicoechea. Pero en el convenio sale que el primer año quien bota la basura es San José. Ahora ellos le cambiaron que es un centro de reciclaje, pero lo que dijeron en la audiencia pública en Guadalupe fue completamente diferente. Los mismos vecinos, esto se ejecutaría dentro del mismo parque ambiental. Ustedes pueden ver la calle aquí, el puente es bastante angosto, en sí la subida es muy angosta, ya a veces 2 microbuses, por ejemplo, estudiantes ya tienen que esperarse una para poder moverse a la otra microbús. Entonces ahora imagínate colocar aquí camiones de basura, ¿verdad? Eso por ese lado, más todo el tema de olores, todo el tema que se viene a raíz de eso, es bastante preocupante. Vehículos de hasta 30 toneladas con basura pasarían por este puente, donde solo puede transitar uno por prioridad de paso. Ellos dicen que para basura no tradicional, pero en realidad, y que va a ser un parque, pero nosotros sabemos que todo esto es un maquillaje, porque ahí lo que en realidad va a haber es un relleno sanitario. Entonces, toda esta comunidad está molesta, porque en realidad primero no conviene, porque usted puede ver la calle, lo angosta que es, hay peligro aquí en las mañanas. Las señoras que salen con los niños que los quieren atropellar, porque en realidad la calle es demasiado angosta. ¿Y cómo pretenden entonces que va a ser la salida de unos camiones que son enormes, verdad? Cerca del parque ambiental pasa el río Torres y hay varias viviendas. En cuanto a las consultas realizadas por este medio a los alcaldes de las municipalidades pertinentes, Diego Miranda aclaró que no se planea ningún relleno sanitario, mientras que en Montes de Oca prefirieron no referirse y en Goicoechea la solicitud aún está en trámite. Costa Rica tiene documentados 189 torbellinos en las últimas 2 décadas. Solo esta semana se registraron 4 fenómenos. En nuestro país el cielo a veces guarda sorpresas que pueden convertirse en verdaderas amenazas. En solo 20 años el país ha documentado 189 torbellinos pequeños pero poderosos remolinos de viento capaces de arrancar techos, derribar árboles y dejar comunidades enteras en vilo. Queremos explicarle un poco sobre la dinámica que se presenta de vientos en el Valle Central. Esta es un gráfico en que se representan las principales cabeceras de cantón del Valle Central: Alajuela, Heredia, San José y Cartago. Y en colores rojos tenemos el viento que viene desde el Pacífico, ingresando hasta el Valle Central, normalmente del Océano Pacífico. Durante el periodo de la mañana ingresa este viento cargado de humedad hacia el Valle Central. Pero por otro lado tenemos también un flujo de vientos alisios, que son los vientos que vienen desde el Mar Caribe, ingresan por el sector de Limón y por los pasos de montaña
llegan hacia la gran área metropolitana. Y es importante reconocer cuando este viento tiende a converger o a unirse entre ellos dos, porque en ese sector precisamente, que no necesariamente es en el sector de Cartago, se puede estar dando también en San José, en Heredia o en Alajuela, o incluso en zonas también de los extremos del Valle Central. Esa convergencia de viento, esta unión de vientos alisios y vientos del Pacífico, genera lo que llamamos un frente de brisa. Se han presentado 19 en el año 2023, 14 en el 2024 y 14 más en lo que va del 2025. La mayoría dura apenas entre 10 a 15 minutos, pero suficiente para sembrar el caos. Trayectorias erráticas, ráfagas que alcanzan decenas de kilómetros por hora y un diámetro de promedio de 30 metros que en segundos puede desatar la destrucción. Las estadísticas son claras. Heredia y Cartago concentran los episodios más violentos. Mercedes Norte, San Pablo, Santa Lucía, Tres Ríos, Quircot y Ochomogo han sido escenarios de techos arrancados, postes derribados y familias que de un momento a otro ven cómo su tranquilidad se desvanece. Yo me fui para la cocina y apenas me dio tiempo de cerrar las celosías de la ventana porque era algo, de hecho hasta me mareó todo, ya se veía un montón de cosas que andaban dando vueltas, horrible, se oía donde se iba despegando todo, y digamos ahí hay una, ahí se ve una donde se arrancó la madera y todo, y las vecinas del frente me gritaban, se le fue todo el techo, se le fue entonces yo ahí sí ya me puse muy nerviosa, ya empecé a llorar. Y ese frente de brisa provoca ascenso de la humedad en la vertical hacia arriba en la atmósfera, lo cual genera prácticamente el proceso usual de formación de nubes. Cuando las nubes son lo suficientemente grandes, llegan a ser nubes de tormenta, que de hecho se llaman cumulonimbos. Estos cumulonimbos crean ascensos y descensos y corrientes de aire que generan rotación y por lo tanto, bajo las condiciones adecuadas, después de que se da este tipo de convergencia de viento, entonces se presentan los torbellinos. Son fenómenos breves pero intensos que nos recuerdan la fuerza impredecible de la naturaleza, y aunque Costa Rica no alcanza las dimensiones devastadoras de otros países, sí genera miedo, pérdidas materiales y un llamado urgente a la prevención. Penal. 3-3. Ah, bueno, ahí está entonces, bueno, de momento 3-3. Se le apagó la sonrisa aquí a la señorita a mi derecha. Ay, no sé, vamos a ver, hay que revisar eso después, a ver qué pasa. Un gusto, compañeros. Gracias, muchas gracias, Esteban. Así llegamos nosotros al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana, Dios mediante, en nuestra edición estelar a partir de las 6 de la tarde. Muy buenas noches, feliz descanso para todos. Buenas noches.